Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Esto comenzó a inicios del siglo XX. Fue ocasionada por las tensiones internacionales entre las diferentes potencias europeas, creando la paz armada. Rivalidades económicas nacionales y coloniales provocaron enfrentamientos. Fue el atentado de Sarajevo quien desató la Primera Guerra Mundial, en donde participaron 70 millones de combatientes y fue alargada por 4 años. Países extraeuropeos y territorios coloniales se unieron. Por primera vez hubo la guerra total. Este conflicto dejó demasiadas muertes y destrucción económica. Hubo aparición de nuevos estados en el mapa político europeo. Las potencias democráticas fueron Gran Bretaña y Francia. A final del siglo XIX se constituyeron como estados liberales. Los imperios europeos conservaron su carácter de monarquías absolutas y en ellos nunca penetró el sistema liberal. El imperio austrohúngaro ocupaba un espacio plenamente europeo, mientras el imperio ruso se había expansionado por Asia, y el turco era mayoritariamente asiático. Entre 1900 y 1914, la configuración de dos bloques antagónicos y el aumento de tensiones internacionales propiciaron una política general de rearme de las grandes potencias. Cada vez más, la guerra se veía como algo inevitable, por lo que esta etapa se conoce como la paz armada. El Imperio ruso, que había quedado al margen de las últimas alianzas alemanas, se vio amenazado por el aislamiento y reorientó su política exterior hacia la alianza defensiva con Francia, que también deseaba este acuerdo para hacer frente a las posibles amenazas de la Triple Alianza. Después de mucha insistencia diplomática, se llegó a un acuerdo en 1892, en el que se establecían las cláusulas de una ayuda mutua en caso de amenaza por parte militar alemana u austriaca. Mientras Francia y Rusia reforzaban sus lazos, Gran Bretaña y Francia superaron sus rivalidades coloniales y llegaron a un acuerdo que se llamó Entente Cordial. Esto sucedió en abril de 1904. 3 años más tarde, Gran Bretaña estableció por su parte unos pactos con el Imperio ruso que ponían fin a los enfrentamientos por cuestiones coloniales en Asia. La competencia naval entre Alemania y Gran Bretaña en carrera por la construcción de barcos de guerra también fue un aumento. El recelo inglés ante la potencia económica alemana acercaba las posiciones de Londres y París, y en 1912 se reforzó la alianza franco-británica, mientras Francia anunciaba su. En verano de 1914, una nueva crisis en los Balcanes sacudió Europa, aunque pocos eran conscientes de que iba a significar el inicio de la Primera Guerra Mundial. Sus coetanos la llamaron la Gran Guerra, porque alcanzó unas proporciones desconocidas hasta el momento. El 28 de junio fue asesinado en Sarajevo, capital de Bosnia, el heredero de la corona austriaca, el archiduque Francisco Fernando, junto a su mujer. El atentado fue realizado por un estudiante bosnio relacionado con los grupos nacionalistas serbios. En el momento en que se inició la guerra, en agosto de 1914, Alemania y Austria-Hungría, los imperios centrales, gozaban de importantes ventajas, ejércitos poderosos y comunicaciones fáciles frente a sus enemigos territorialmente dispersos.
pero la necesidad de mantener la guerra en dos frentes, bronca británico y ruso, les obligaba a obtener una victoria rápida. Sin embargo, en este caso de conflicto largo, los franceses y británicos podrían utilizar el bloqueo naval para aislarlos y lograrían movilizar a las fuerzas coloniales dispersas en sus amplios imperios ultramarinos. El plan alemán preveía un ataque rápido contra Francia, entrando por Bélgica y Luxemburgo. En 6 semanas, Francia habría de capitular los imperios centrales. Podría dedicar todo su esfuerzo al frente ruso. El resultado de esta batalla fue muy importante. La estrategia alemana de la guerra relámpago había fracasado. Los franceses, con la ayuda de todos sus aliados, consiguieron estabilizar sus posiciones defensivas y el frente quedó inmovilizado desde la frontera suiza hasta el Mar del Norte. En el frente oriental, el avance del ejército alemán fue mayor, pero tampoco resultó decisivo para derrotar a las fuerzas rusas, que llegaron a desarrollar un contraataque e invadieron el territorio austrohúngaro. La guerra de trincheras, también llamada de posiciones, fue dura y larga y llegó a convertirse en un símbolo de la Primera Guerra Mundial. En mayo de 1915, la intervención de Italia al lado de sus aliados abrió un nuevo frente para Austria-Hungría, que conseguiría, después de 2 años duros de combates, una importante victoria en Caporoteo en noviembre de 1917. Por otro lado, la entrada del Imperio Otomano y de Bulgaria al lado de los imperios centrales trasladó el conflicto a los Balcanes. La intervención de otros países como Japón al lado de los aliados no aportó modificaciones decisivas en la contienda. En 1915, el paquebote británico Louisiana, que transportaba ciudadanos estadounidenses, fue hundido por un submarino alemán. Estados Unidos, quien era neutral en el conflicto pero apoyaba mediante préstamos y materiales a los aislados, protestó enérgicamente. La guerra también se extendió a los mares. Es cierto que la única gran batalla naval convencional se saldó sin vencedores ni vencidos y no hubo demasiada importancia, pero la aparición de la llamada guerra submarina extendió el conflicto a los océanos. La guerra submarina y el ataque a barcos estadounidenses fueron un hecho decisivo para el curso y el desenlace de la contienda. En abril de 1917, el presidente Wilson anunció la entrada de Estados Unidos en el conflicto, junto a los aliados, declarando la guerra a los imperios centrales. 2 millones de soldados americanos fueron enviados a combatir en Europa y toda la potencia industrial estadounidense se puso al servicio de la guerra y de los aliados. El efecto de la entrada de Estados Unidos explica el vuelco que experimentó el conflicto en el año 1918, cuando los imperios centrales no pudieron resistir el empate aliado. En 1917, un sentimiento de desengaño y frustración recorrió Europa. La guerra parecía interminable, la vida en el frente insoportable para los combatientes. El hambre y la miseria se adueñaban de la retaguardia y el entusiasmo patriótico de los primeros momentos del conflicto fue desaparecido. En 1918, cuando se ocurrió el desenlace definitivo del conflicto. En el frente de los Balcanes, entre septiembre y octubre de 1918, británicos, franceses e italianos derrotaron, respectivamente, a turcos, búlgaros y austríacos. Los checos anunciaron su intención de formar un estado propio, y Hungría rompió todos sus vínculos con Austria, mientras los croatas proclamaban su independencia. Por fin, el 3 de noviembre, el Imperio austriaco se rindió y su emperador abdicó. En el frente oeste, los alemanes aprovecharon la retirada rusa para iniciar una serie de ofensivas, pero los aliados reorganizaron sus ejércitos bajo un mando único y fortaleciendo
por la ayuda de Estados Unidos, obtuvieron una decisiva victoria en la zona del Marne, que forzó la retirada del ejército alemán. A partir de septiembre, el Reich empezó a hundirse, la marina se amotivó en Kiel y una revolución inspirada en el modelo ruso estalló en todo el país. Guillermo II abdicó el 9 de noviembre de 1918. Se proclamó la República y el nuevo gobierno en manos del Partido Socialdemócrata Alemán firmó el armisticio el día 11. La Primera Guerra Mundial había terminado. La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, fue una contienda armada internacional que involucró prácticamente a todas las naciones del mundo. Se desarrolló durante 6 años y un día. Comenzó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945, enfrentando principalmente a las potencias del eje, que eran Alemania, Italia y Japón, contra los aliados, que eran Francia y Reino Unido, a los que acabarían uniéndose en 1941 Estados Unidos, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, y la Unión Soviética después del intento de Alemania por conquistar Stalingrado. La guerra tuvo una causa similar de la Primera Guerra Mundial, el afán de Alemania, Italia y Japón de expandir sus dominios territoriales. El desencante oficial que hizo estallar el conflicto fue la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Declaración inmediata de guerra de Francia y el Imperio Británico. En este punto, el avance de la contienda se dividió a 3 grandes frentes: el frente continental, Alemania contra los aliados por el control de Europa; el frente de los Balcanes y el norte de África, que era Italia contra los aliados por la conquista de estos territorios; el frente en el Pacífico, que es Japón contra los aliados, la incorporación de Estados Unidos en el conflicto después del ataque japonés a la base militar estadounidense el 7 de diciembre de 1941 por el control del Pacífico y Asia Oriental. Los 3 focos de batalla acabaron con victoria aliada. Las primeras derrotas del eje llegaron en los Balcanes y en el norte de África, donde los aliados los obligaron a replegarse. Al mismo tiempo, Alemania, alentada tras conseguir conquistar gran parte de Europa continental, traicionó su pacto de neutralidad con la Unión Soviética y trató de invadirla, acabando derrotada en la batalla de Stalingrado, mientras en Europa occidental la unión de fuerzas aliadas consiguieron recuperar el dominio europeo y conquistar Berlín, o sea, la capital de Alemania, entre otras ofensivas con el famoso desembarco de Normandía. En el Pacífico, Japón perdía cada vez más territorios, especialmente después del ataque a la base estadounidense. Este último frente se sentenció con el bombardeo nuclear estadounidense de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, forzando al Imperio japonés a declararse su rendición incondicional el 2 de septiembre de ese mismo año, dando por finalizada así la guerra más mortífera de la historia. Las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron la caída de los regímenes fascistas de Alemania e Italia, el fin del imperialismo japonés, la destrucción de la importante parte de Europa, Asia y Oceanía, la muerte de más de 60 millones de personas y la creación de la Organización de las Naciones Unidas el 24 de octubre de este año para asegurar la paz internacional y la prevención de los futuros conflictos. Y bueno, ahora me voy a enfocar un poquito más en las batallas que se me hicieron más relevantes de toda la guerra. Voy a empezar con la Guerra Relámpago, que prácticamente es el avance alemán que se basó en una nueva estrategia de combate que aprovechaba las ventajas de las nuevas armas, o sea, hacer los aviones y los tanques mucho más eficaces y rápidos que los que habían empleado años antes.
Las fuerzas de aire y tierra avanzaban juntas, y el primer paso era atacar y destruir a las bases y la fuerza aérea enemiga para que no pudieran oponer resistencia desde el aire. Para hacerlo, el método más eficaz era bombardear los campos de aviación para evitar que los aviones pudieran despegar o aterrizar. Posteriormente, los aviones alemanes proporcionaban cobertura a las fuerzas terrestres que avanzaban rápidamente, comandadas por veloces carros de combates, camiones y vehículos orugas. Los tanques avanzaban en formación de cuña para abrir brechas en el frente enemigo, y no se detenían en terminar con los soldados enemigos. Para hacerlo, llegaban detrás los soldados de infantería motorizados. Nuevos tanques entraban en la brecha para extenderse en abanico y dar protección a paracaidistas que eran lanzados tras las líneas del enemigo. Esa táctica se desarrollaba durante unos escasos días y no daba tiempo a las tropas enemigas para reaccionar. Por este sistema, los ejércitos alemanes conquistaron Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e incluso Francia. Poco tiempo después fue empleada para conquistar Yugoslavia, Albania y Grecia. La culminación de esta estrategia llegó con la dramática retirada de Dunkerque en junio de 1940, cuando los ejércitos aliados tuvieron que salir del continente rumbo a Inglaterra como consecuencia del empuje arrollador de los ejércitos alemanes. Y entonces la guerra entró en otra fase de acoso y resistencia del único país que todavía resistía, la batalla de Inglaterra. La batalla de Inglaterra se llevó durante el verano y el otoño de 1940, donde las fuerzas aéreas alemanas y británicas se enfrentaron en los cielos del Reino Unido, enfrascados en la campaña de bombardeos aéreos más larga de la historia hasta la fecha. La batalla de Inglaterra terminó cuando la Luftwaffe fracasó en su intento de superioridad aérea frente a la Royal Air Force, a pesar de haber estado bombardeando objetivos militares británicos tales como aeródromos, puestos militares y en la última instancia a la propia población civil. Otra de las batallas más importantes que considero yo es la Guerra del Desierto, que es la entrada en guerra de Italia el 10 de junio de 1940, que inauguró un nuevo frente en el norte de África. Italia aspiraba a eliminar la presencia británica en el Mediterráneo y formar un vasto imperio colonial en África. El objetivo de Alemania e Italia era controlar el Mediterráneo, para lo cual era preciso apoderarse de Gibraltar, alentando para ello la entrada de España en el conflicto, y en el canal de Suez, que era esencial para el transporte del petróleo. Una vez controlado el norte de África, podrían obtener un fácil ascenso de los recursos petrolíferos del Oriente Próximo, de los cuales necesitaban las ambas potencias. La Guerra del Desierto fue uno de los episodios más relevantes de la guerra y abarcó entre 1940 y mayo de 1943 y finalizó con la rendición de italianos y alemanes. Por último, quiero hablar sobre los campos de concentración que se construyeron en 1933, y en ellos destacó el de Dachau, destino de detenidos políticos alemanes, grupos étnicos o religiosos como homosexuales, etc. Hubo un campo que fue el más representativo al considerarse como un campo de exterminio, en el que se pusieron en práctica las últimas novedades tecnológicas para la liquidación de masas de personas, o sea, cámaras de gas, hornos crematorios, etc. Acogió a polacos, rusos, gitanos, judíos y llevó
y llegó a exterminar a unas 10.000 personas diarias. Los campos eran espacios cerrados con muros alámbricos eléctricos y torres de vigía para evitar las fugas. Los presos vivían en pequeños espacios y estaban sometidos a unas duras condiciones de trabajo. Se les obligaba a los presos a llevar signos de identificación de su condición. A condición me refiero al grupo que pertenecían, así sea judíos, homosexuales o comunistas, y se les sometía a una disciplina de todo tipo de maltratos. Estas condiciones, unidas a una escasa alimentación y trabajos forzados, producían una elevada mortalidad entre los prisioneros. Y así fue como más de 11 millones de judíos, homosexuales, comunistas, murieron en los campos de exterminio gracias a la decisión que se tomó en enero de 1942, llamada por Hitler la solución final.